Shabbat Tov a todos, bienvenidos. Que tengamos buenas noticias de todos, que tengan todos buenos sueños. Cómo pasaron este Shabbat de Rosh Hashanah y la Not, del Año Nuevo de los Árboles. Ya estamos preparándonos para Purim. Siempre hay que ir de fiesta en fiesta, de alegría en alegría. Y agradecer a Dios por todo lo bueno que nos da. Agradecer por aquello que tuvimos y todo el tiempo que estuvo con nosotros. Cumplió su función, sirvió a Dios, servimos juntos a Dios. Dios nos dio eso para servir mejor. Y a todo Baruj nos da, nos lleva, nos trae, nos quita. Y Él sabe exactamente cuándo las cosas tienen que suceder. Así que en todo momento con alegría. Porque las cosas que uno ve en este mundo material, todo tiene su raíz en lo espiritual. Y todas las cosas espirituales se reflejan en este mundo, que es el mundo más bajo. No hay nada que esté desconectado. Este Shabbat fue un Shabbat muy especial. Shabbat para Yad Veshalach. Cuando Akadosh Baruj Hu decidió hacer salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para salir al desierto, para cruzar el Yam Suf,
El Yam Suf es el mar que separa a Egipto del desierto del Sinaí. Y ese mar fue cruzado. Está dicho que cada tribu tenía su pasaje. Y cuando terminaron de pasar, cantaron con alegría, viendo cómo sus enemigos eran eliminados completamente por la mano divina de Dios. Y así salen al desierto y empezaron a pasar cosas como estuvimos la semana pasada, y al final cuenta que todo el campamento de Israel, 600.000 hombres y niños, 600.000 hombres, almas de 20 a 60 años, con los hombres, con las niñas, las mujeres, los adultos, ancianos, caminaban por el desierto y los llevó por el lugar más lejano. Y al final, cuenta la Perashá, que vino Amalek de Gematria Safek, duda, ese pueblo que también fue responsable del pecado del becerro de oro, fue responsable de la caída de Shaul Amelech, el primer rey, y es responsable de todas las dudas que pueda tener la persona acerca de Dios y de Moisés, su servidor. Entonces cuenta que tiene que ser eliminado el recuerdo de Amalek, no te olvides. Y así es como tenemos que tratar a todas todos los impedimentos que Akadosh Baruj Hu pone en nuestro camino. Recordar que existen, pero borrar su recuerdo. El recuerdo del poder que eso tiene sobre nosotros tiene que ser borrado. Y estar constantemente firmes sabiendo que todo el tiempo hay cosas que vienen a hacernos dudar, vienen a hacernos temblar, y tenemos que recordar cómo Akadosh Baruj Hu nos hizo triunfar por encima de todos aquellos escollos que nos puso en el camino. Estamos en plena programación del seminario que vamos a tener en septiembre, así que esperamos verlos a muchos de ustedes aquí, estar una semana o más paseando por la tierra de Israel, estudiando Hasidut, llenándonos con los grandes tzadikim. Vamos a estar con el Rav Ginsburg, vamos a estar en las 4 ciudades sagradas, en Tzfat, Tiberia, Yerushalayim, Hebrón. Vamos a ver los lugares sagrados, vamos a ver también a personas, a amigos, a rabinos, cabalistas, que hoy mismo están aquí en la tierra de Israel y nos enseñan cosas y son el motivo de que el mundo siga existiendo y que nos llevan a la Geula. Vamos a visitar también, si Dios nos permite, el Mar Muerto. Es época de vacaciones, así que está lindo el tiempo para meterse en el agua salada y helada del mar. También vamos a tratar de ir al mar Mediterráneo. Hay varios amigos de España que van a venir. Ellos conocen el Mediterráneo, pero desde la otra punta. La mayoría no conoce el Mediterráneo desde esta punta. Entonces decíamos que terminamos la festividad del Rosh Hashanah de los árboles. Ya el agua nueva de las lluvias llena las venas de los árboles, llena los frutos, y nos preparamos para Purim.
Purim es exactamente un mes después de Rosh Hashanah de Leilanot, el 14 y el 15 de Adar. Así que ya tenemos que estar viviendo la alegría y la borrachera espiritual que sentimos al ver cómo los descendientes de ese Amalek que cuenta la Torá fueron destruidos también en Urim. Fueron destruidos Amán y sus 10 hijos, y así también son destruidos generación tras generación todos los Amán que van apareciendo por el mérito de la fuerza que nos dieron nuestros patriarcas de anularnos y ser mercabat de una carroza para Dios. Cumplir su voluntad con fe y alegría. Y entonces llegamos a esta semana a la Perashat Yitro. Yitro fue el suegro de Moshe. Ahora vamos a leer la Perashá. Queremos profundizar bastante en varios temas de la Perashá que tocan tanto al pueblo de Israel como a los Benei Noach y a los aspectos de conversos. También en el seminario vamos a ir a ver a un Beddin, aquellas personas que están interesadas en convertirse. Vamos a hacer un curso de 6 meses y por supuesto no garantizamos que en 6 meses estén preparados o estén en condiciones de la conversión. Vamos a hacer lo posible para que sí. Pero de todas maneras vamos a ir a un Beddin y vamos a presentarlo frente a un rabino con sus otros testigos, el tribunal rabínico, para que tengan una primera conversión, una primera aproximación, un primer compromiso, o en algunos casos ya de directa conversión y vuelven a sus países o se queden aquí como judíos 100%. Estamos empeñados en revelar todas las almas judías, todas las almas divinas que están escondidas, para que venga el Mashiach ahora. Y como es nuestra costumbre de estas mismas clases, vamos a comenzar hablando de la sabiduría de la Torá que recibió Shlomo Amelech. Habíamos contado cómo fue coronado, cómo Dios le otorgó sabiduría, gloria, honor, poder, riquezas, por la modestia y por la entrega en el Sirut Nefesh que tiene todo rey verdadero que aprendió de su papá, el rey David, para servir a su pueblo sin pedir nada a cambio, solamente querer ser un buen rey. Entonces, esa sabiduría que Dios le dio a Shlomo Amelech le permitió ser rey no solamente entre las personas, también, como vamos a ver, el rey de los animales. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, al rey, cuando terminó de ser confirmado, coronado como rey, que aquellos regalos, aquellas virtudes que Dios le dio a Shlomo Amelech, no iba a haber ninguna otra persona hasta el final de los días, alguien que tenga semejante sabiduría. Nunca le dio a nadie ni le va a dar. Y entonces, además de esa sabiduría, le dio otros 2 regalos. Como dijimos, una gran riqueza y un honor, gran honor y gloria, pero no le dio larga vida.
porque la larga vida está dicho que eso depende del cumplimiento de los preceptos. Como está dicho, Vein telech bedrajai lishmor hukav mishpatav. Si vas a ir mis caminos y vas a cuidar mis leyes y mis preceptos. Y entonces voy a alargar tus días. Shlomo Amelech no llegó a cumplir 60 años. De todas maneras, nosotros no podemos juzgar qué es lo que toma en cuenta en definitiva Kodesh Baruj Hu para quitar la vida. A veces es una recompensa, a veces es un premio y a veces es una ayuda para poder borrar todo lo que pasó en esa vida y comenzar una vida nueva. Shlomo Amelech es rey, está en su palacio y mira por la ventana de su casa y vio por afuera que había unos pajaritos que estaban bailando, estaban revoloteando, estaban cantando con mucha alegría. Shlomo Amelech se disfrutó de esa visión, de los joviales pajaritos, y entonces escuchó a un pajarito que murmuraba a su compañero. ¿Acaso no escucharon a la noche un anuncio del cielo? Shlomo Amelech va a ser el rey también sobre los pájaros del cielo. Y ahora él nos está mirando desde la ventana. ¿Y cómo nosotros nos atrevemos a brincar y a cantar delante de él sin ningún respeto, y sin ningún temor y sin ningún miedo? Vámonos de aquí de pronto, porque nosotros no sabemos cuál es la naturaleza, qué es lo que piensa este rey. Y puede ser que se enoje con nosotros. El otro pajarito le contestó, eso no es verdad. Cuando se designó a Shlomo Amelech, dice, no es verdad que se haya designado a Shlomo Amelech para que reine sobre nosotros. ¿Cómo puede ser que se designe a un rey sobre todas las criaturas y sobre criaturas que están por encima de él? Solamente el águila, que es el que vuela por encima de todos los pájaros, puede reinar sobre nosotros. Y mientras tanto, Shlomo Amelech escuchaba desde su ventana la charla de los pajaritos y se regocijó en su corazón, porque a Kadosh Baruj Hu le dio la sabiduría para entender el lenguaje de los animales. Inmediatamente llamó a todos los pajaritos que vengan y se presenten frente a él, y los pajaritos se asustaron al escuchar la orden del rey en su propio idioma, y enseguida volaron y se reunieron frente al rey con respeto y con temor. Shlomo Amelech se dirigió a ellos y le dijo, es verdad lo que has dicho. Akadosh Baruj Hu me ha coronado y me ha puesto como rey también sobre los pájaros del cielo. Pero de todas maneras no tienen que tener miedo de mí, porque a mí me gusta mucho cómo cantan, cómo bailan, y a pesar de que yo soy más bajo que ustedes, soy más abajo que ustedes, les voy a demostrar que yo puedo estar más alto
incluso que el águila. Entonces se dirigió a un pajarito que había proclamado el reinado del rey Shlomo sobre ellos, y le dijo que entre a su casa. Cuando entró, le ató a su cuello un pequeño papelito, un mensaje, y en él estaba escrito: yo, Shlomo ben David, el rey de Israel, te ordeno, el gran rey anciano, que vengas a mí inmediatamente. Eso es lo que decía el papelito. Y entonces le dijo al pajarito: vuela con este mensaje hacia el desierto llamado Tadmor, el desierto de Tadmor. Allí vas a encontrar una bandada de águilas que son las más grandes del mundo. Y entre ellos vas a encontrar al águila, esa que es más grande que todas. Y cuando llegues a ella, entonces le vas a mostrar este mensaje que yo le mando, y el águila va a venir volando hacia mí. Y tú vas a estar posado sobre ella. El pajarito escuchó la voz de Shlomo Amelech y salió volando inmediatamente hacia el desierto de Tadmor. Después de 5 días, estando Shlomo Amelech en su castillo, en su trono real, y todos sus ministros y sirvientes junto con él, vieron de repente al gran águila blanca que aparecía entre las nubes, entró dentro del palacio. Y sobre él estaba el pequeño pajarito. Todos los que estaban presentes se asustaron y trataron de escaparse para salvar sus vidas. Pero Shlomo Amelech los calmó y les dijo que se mantengan en su lugar. Tomó el papelito, el mensaje que tenía el pajarito, y lo dejó volar libremente. Y al águila blanca le ordenó que espere hasta que tome su mochila, tome su equipaje con comida, y luego vino Shlomo Amelech y se sentó sobre el águila y le dijo que vuele hacia el desierto de Tadmor. Así, el águila, con Shlomo Amelech en sus espaldas, se elevó por los aires hasta que se fue la luz del sol. Y llegó allí a la hora 1, en una hora, a pesar de que el camino era muy largo y llevaba varios días. En una hora llegó allí, en el desierto de Tadmor, que estaba al lado de la montaña de la oscuridad. Allí moraban los espíritus malos. Cuando llegó allí Shlomo Amelech, se quitó el anillo que tenía grabado el nombre de Hashem, y entonces cuando lo mostró, entonces nadie lo perjudicó. Y entonces se sentó con ellos a estudiar secretos que
él necesitaba para su reinado y que estaban ocultos a todo ser humano. O sea, todos aquellos que querían saber los secretos ocultos y no tenían la autorización de Dios, no tenían ese anillo con el nombre de Dios, estos espíritus lo perjudicaban. En cambio, Shlomo Amelech estudió con ellos sin ningún problema. Más allá de los montes de la oscuridad, se encontraban los ángeles Uzá de Azael. Ellos se encontraban en el abismo y estaban atados, estaban inmovilizados con cadenas de hierro. Y ningún ser humano se podía acercar a ellos. Incluso los pájaros del cielo no sabían en qué lugar se encontraban. Cuando llegó allí Shlomo Amelech, junto con el águila bajó donde estaban ellos, y entonces se sacó el anillo y lo puso en la boca, en el pico del águila. Y luego que esos ángeles estuvieron con Shlomo Amelech toda clase de sabidurías, entonces regresó a su casa. Y así cada mes Shlomo Amelech se montaba encima del águila y volaba con ella a distintos lugares para estudiar cosas que él quería. Y para que todos vean que él reinaba también sobre las aves del cielo. Tal era el poder de Shlomo Amelech. Cuando llegó el día en que Kadosh Baruj Hu le aseguró a Shlomo Amelech la sabiduría, le indicó un acto que tenía que realizar para poder demostrar a todo el mundo que no había un hombre más sabio que Shlomo Amelech. Esta historia la vamos a contar la semana que viene, así que acuérdense por dónde íbamos. Es una historia que todos conocen. Es la historia de las dos madres que lucharon por un solo hijo, y la historia es conocida como Mishpat Shlomo, el juicio de Shlomo. La semana que viene lo vamos a contar en verdad cómo fue y cómo fue también el verdadero veredicto del rey. Aquellos que no tienen un buen Humash, una buena Torah, pueden leer las enseñanzas de la Torah donde nosotros siempre recomendamos, está online, que es el sitio de Chabad. Chabad es, aquí tienen lo que leemos todos los días, que es la parashá de la semana. Aquí les pongo el enlace. La parashá de la semana, los Teilim diarios, el Tania diario. Y entonces hoy leemos la primera porción de la parashá de Yitro. Yitro, como ustedes saben, era el rey de Midian, el sumo sacerdote, y era el suegro de Moshe. Antes de sacar al pueblo de Israel, cuando Dios le ordenó que vaya, él dejó a su esposa y a sus hijos, la hija de Yitro, lo dejó con él para poder ir y trabajar. Y ahora, después que el pueblo salió de Egipto,
y Yitro escuchó todos los milagros que sucedieron con la salida de Egipto y con todos los milagros y maravillas. Entonces vino a traerle de vuelta a su esposa con sus hijos. Entonces el primer verso de esta perashá dice: el suegro de Moshe, Yitro, sheik de Midian, oyó acerca de todo lo que Dios había hecho por Moshe y su pueblo Israel cuando sacó a Israel de Egipto. Vaishma Yitro, Cohen Midian, Joten Moshe, et kol asher asa Elohim de Moshe, ule Israel amo, ki hotzi Abaye et Israel Mitzrayim. Hay muchos que quieren aprender hebreo. Nosotros tenemos cursos grabados y pronto vamos a presentar un nuevo curso muy especial que está preparando Hannah Miriam, nuestra hija. Aquellos que se quieran anotar me escriben también. Pero de todas maneras, en nuestras clases siempre nos dedicamos a hablar de cosas de la Yonah Kodesh, aprender a leer el significado de las palabras. Así que aquí tienen los puntitos y aquellos que hicieron ya el curso van a poder comprender más fácil. Los que no, les recomiendo que lo hagan y esto lo van a poder leer igual que lo acabo de leer yo. Donde están los puntitos que son las vocales, entonces la Yonah Kodesh se lee en forma muy, muy fácil. Aquí está el comentario de Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, que está sin puntitos, como ustedes ven, y no... hay un libro que tiene toda la traducción del Rashi también al castellano, que es el Humash de Keot Lubavitch. Nosotros nos gusta mucho ese Humash porque tiene explicaciones hasídicas, así que lo recomendamos. Aquí tenemos, como se ve, este es Bereshit, como ustedes ven, y nosotros estamos leyendo el libro de Shemot. Así que también les vamos a traducir lo que dice aquí Rashi. Y van a ver qué interesante que es, sobre todo para los Benei Noah. Dice Vaishma Yitro, explica Rashi qué significa que escuchó Yitro. Ma Shmoa Shama Uba. ¿Qué fue lo que escuchó y lo hizo venir? Kriyat Yamsuf Umelchemet Amalek, la apertura del Mar Muerto y la guerra contra Amalek. Dos milagros que hizo Hashem por el pueblo de Israel. Eso, entonces vemos cómo eso se escuchó en todo el mundo, hizo tal impresión en el sacerdote más grande del pueblo de Midian, uno de los más grandes de aquella época, que se escuchó también, todo el mundo se enteró y él vino a ver a su yerno. Y entonces dice Yitro, explica Rashi, lleva Shemot Nikraulo, Reuel, Yeter, Yitro, Jobeb, Jaber, Kini, Gutiel. Dice, 7 nombres tuvo Yitro. También habíamos leído acerca de Shlomo Amelech, que también tuvo 7 nombres. Y explica qué significa cada uno. Yeter quiere decir uno más, un agregado. ¿Por qué se lo llamó Yeter? Al Shem Sheiter para Shah Hat Batorah. ¿Por qué? Porque se agregó, su nombre figuraba en una perashá, fue agregado en el nombre de una perashá de la Torá. Como está escrito, luego en el capítulo 21. ¿Y por qué se llama Yitro? Dice,
Dice, ¿por qué fue agregado él? Por el consejo tan bueno que le dio a su yerno. Cuando dice Beatate Jeze, luego vamos a leer, si Dios quiere, que Moshe estaba explicando la Torá a todo el pueblo de Israel, y estaba él solo, había grandes colas, grandes filas de gente esperando parada y él sentado ahí. Y entonces él le dijo, ¿por qué vos estás acá parado esperando? Mejor buscar personas que sean inteligentes, personas sabias, para que vos les vas a explicar a ellos y ellos a su vez te van a ayudar. Y a vos van a venir solamente en los casos muy difíciles. Entonces, esta es una de las demostraciones en la Torá de que hay una Torá oral. Está la Torá escrita que trajo Moshe Rabbeinu, pero para entenderle, para que la gente sepa cómo se aplica, pues necesitaba las explicaciones extras que Moshe Rabbeinu trajo. También se llama Itro, que como ustedes ven, tiene una letra más que Yeter, tiene una Vav. ¿Qué es esa Vav? Dice, cuando se convirtió, o sea, se hizo judío y cumplió los preceptos, se le agregó una letra a su nombre. O sea, esa es otra idea de que cuando la persona se convierte hay que ponerle un nombre, otro nombre de la Torah. ¿Y por qué se le agrega una Vav? La Vav son las emociones del corazón y quiere decir que se rectificó su corazón, además del Brit Milá. Se ha dicho en la Torah que no alcanza con hacer el Brit Milá en la carne, sino que también hay que hacer el Brit Milá en el corazón, para que se revelen las virtudes, las cualidades, las emociones por los demás, al sacar la cáscara gruesa que impide conectarnos con los demás y con Dios. Entonces ahí se le reveló esa Vav, y sobre todo porque en el corazón está el alma animal, el Yetzer Hara, el instinto natural de la persona que nos hace vivir, pero que también eso nos impide ver las cosas como son. Vemos las cosas nada más de forma material. Pero cuando se agrega esa Vav, cuando se revela las verdaderas emociones del alma divina, entendemos que dentro del corazón está en el centro del corazón del corazón, esa chispa divina que es el alma judía. Entonces es una explicación muy interesante de lo que significa la conversión. También se llamó Jobeb. ¿Por qué? Porque Jabab y Torah es llamado querido, porque él apreció mucho la Torah. Y así está dicho Jobeb es Yitro, como está dicho en Shoftim, que allí habla de los hijos de Jobeb, y ahí lo llama el suegro de Moshe. Y también algunos dicen que era Reuel, el padre de Yitro. ¿Y por qué está dicho por qué lo llamaban papá? Si era el abuelo en realidad, los hijos de Moshe lo llamaban papá. ¿Por qué le decían papá? Dice porque él eh, los trajo a Reuel, su padre. Moshe también era llamado Reuel. ¿Por qué? Porque los bebés llaman al suegro, al abuelo, también le dicen Abba.
le dicen papá. Y también dice, es llamado el Hatan Moshe. No solamente le da el nombre, dice quién era, sino que también lo llama el suegro de Moshe. O sea, acá lo está relacionando y le está dando honor a Moshe, a Yitro, porque era el suegro de Moshe. Entonces, en este caso, Yitro se honra de ser el suegro. Y dice, yo soy el suegro del rey. Y antes, en otra parte de la Perashá, en otra parte del libro de Shemot, es al revés, donde dice que Moshe era el yerno de Yitro. Como está dicho, vaya Shabelit, el Yeter no, dice, y cuando se escapó de Egipto, moró con Yeter, su suegro. También dice todo lo que Dios había hecho por Moshe y su pueblo Israel. ¿Por qué dicen Moshe y Israel? Porque Moshe era equivalente a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué significa todo lo que hizo? Él vio cómo Dios le dio el man, cómo cayó el man, y también el agua del pozo de Miriam, del manantial de Miriam, y también cómo luchó contra Amalek y lo venció. Entonces, acá vemos distintas características de la persona que reconoce y se acerca a la Torá a pesar de no ser judío. ¿Y cuáles son las motivaciones de ser converso? Entonces, él, Yitro, ya desde que vino Moshe, lo tomó como su yerno. O sea, ya tenía una afinidad. No era antisemita, digamos, como se suele decir. Pero después reveló que esa afinidad era porque tenía dentro suyo un alma que luego eventualmente se iba a revelar. Entonces, aquí está lo que cuenta la Torá más adelante, que decíamos recién. Cuando se acercó y vio lo que estaba haciendo Moshe, dijo, más debes buscar de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de la verdad que odien la injusticia. Entonces debes designarlos sobre el pueblo como líderes de millares, de centenares, de 50 y de decenas. Beatá Tejezé Nicol Am, vas a buscar, vas a mirar en todo el pueblo. Anshei Hai, hombres capaces, hombres virtuosos. Irei Elohim, temerosos de Dios. Anshei Emet, hombres que amen la verdad. Sonai Betza, Botzat, o sea que odian la injusticia. De Santa Leem, Sarei Alafim, los vas a poner a ellos como los líderes de millares, de Sarei Meot, de centenares, Sarei Hamishim, de 50, Sarei Azarat, de decenas. Y acá explica Rashi varias cosas interesantes. No vamos a hablar todo porque no nos va a dar el tiempo. Pero tengo muchas ganas de que vengan aquí y armemos nuestro yeshiva y leamos todo esto todas las mañanas juntos. Y está dicho que aquel que se ocupa de la Torá, a Kadosh Baruj Hu, le quita el yugo del Derech Eretz, le da sustento en abundancia, de tal manera que pueda ocuparse de la Torá. Entonces dice, Beatate Jezé, dice, Berrúa HaKodesh, se aleja, con el espíritu de la inspiración divina que tienes tú, entonces va a designar a aquellas personas capaces. Y esta es una de las características que tiene justamente el Mashiach. El Moshe es el primer redentor y es el último redentor. Es capaz de, por su inspiración divina,
saber quién es quién. Anshei Hail, personas virtuosas. ¿Qué significa? Poderosas. Ashirim. Ashirim quiere decir personas ricas. ¿Por qué tenían que ser personas ricas? Shein tzrichim leachnif leakir panim. Porque nadie los iba a sobornar, ni tampoco iban a hacer diferencias entre las personas. No necesitaban nada, nadie los podía sobornar, entonces estas personas pueden ser más confiables. Anshei Emet, personas de verdad, son los que se ocupan de la seguridad. O sea que eran personas confiables, y entonces se podía confiar en ellos, confiar en su palabra. Y entonces, si se podía confiar en sus palabras, lo que ellas digan, entonces lo que ellos digan, entonces iban a ser escuchados. Y que odien la injusticia. ¿Qué significa? ¿Qué es la injusticia? Cuando hay soborno, cuando el juez juzga por intereses propios. Entonces, aquellos que odian el tema del dinero, que intervengan en el juicio, ¿por qué? Porque cuando se soborna a un juez en el juicio, entonces ahí no hay justicia. Muy bien. Entonces, van a administrar la justicia para el pueblo de manera regular. ¿Qué significa justicia? No solamente que eran jueces, sino que venían a preguntar a las personas cómo cumplir los preceptos y ellos determinaban cómo se hacía. Y a vos te van a traer los casos importantes. Luego continúa la Torá. Perdón, acá está al revés. Esto que viene aquí es lo que pasó antes, cuando Yitro vio que había tanta gente esperando y le aconsejó. Y entonces esto lo que estamos leyendo aquí es lo que decíamos antes, que se refiere a que no solamente lo que está escrito literal es la verdad, sino que también la explicación que dio Moisés de cómo se llega a hacer los preceptos que están escritos, a veces en forma muy, muy simple o muy intrigante. Cuando el suegro de Moshe vio todo lo que Moshe hacía por el pueblo, dijo, ¿qué le haces al pueblo? ¿Por qué te sientas solo y dejas que todo el pueblo se pare en torno a ti desde la mañana hasta el atardecer? Y entonces, ¿por qué era? Porque el pueblo viene a mí para buscar a Dios, le respondió Moshe a su suegro. Dice, Vayomer Moshe, lejot no, Kiyabo Elai, Aam, Lidrosh, Elohim. Entonces cada vez que tienen un problema vienen a mí, juzgo entre el hombre y su prójimo y enseño las leyes y los decretos de Dios. Esto es lo que hace el verdadero líder, el rabino, el juez de la Torah, el Bedín. Entonces, administraron justicia de manera regular, llevándole a Moshe los casos difíciles y juzgando los casos sencillos por su cuenta. Y entonces, allí Moshe dejó que su suegro partiera y éste se fue a su tierra natal. Y acá hay algo interesante que dice Rashi. Acuérdense que Rashi es de hace 800 años. Vaishlach Moshe et Jotno Vayelechlo el Arzo. Moshe envió a su suegro, dejó que partiera, y este se fue a su tierra natal. Y explica Rashi, Vayelechlo el Arzo. Y lo envió a su pueblo. ¿Para qué? De Gayer Bnei Mishpachto, para que Yitro vaya allí y convierta a su familia también. Entonces acá aprendemos algo muy importante de la Torá, que cuando una persona se convierte,
no se puede convertir sola, sino que tiene que convertir a toda su familia, si no, evidentemente no va a poder cumplir. Y la idea de la conversión no es que las personas se separen, sino que la familia se mantenga unida. Porque si uno de los componentes de la familia se convirtió, significa que allí hay mucha posibilidad de que todos sean judíos. Entonces es importante que cuando se trata un caso en particular, no se lo tome aislado, sino que se vea a toda la familia. Por supuesto hay casos en que no puede ser, pero si es el padre o la madre, uno de los componentes principales de la familia, entonces, incluso dentro de una pareja, si el hombre se quiere convertir o la mujer se quiere convertir, hay que hacerlo con los dos. Yo constantemente tengo gente que viene a consultarme y algunas personas que ya estudiamos para la conversión, que están en proceso. Y entonces una señora me contó que tiene un hijo y que su nuera se convirtió, pero que ellos no cumplen. Entonces yo le dije, mira que cuando vos te conviertas no vas a poder comer de la comida de ellos. Me dice, no importa porque ellos ya saben. Porque a pesar de que no cumple, ella se convirtió. Y dije, ¿pero qué quiere decir ella? ¿Él es judío? Dice, no, él no se quiso convertir, porque tenía miedo del Brit Milá. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo de básico para ver, por de pronto, la persona que se quiere convertir, que es la madre en este caso, que lo haga bien. Pero por otro lado, ver lo que pasa con ese hijo y con la nuera, porque hay hijos también, hay nietos también. Entonces, si se hizo una conversión que no es de acuerdo con la halajá, haber que hacerla de nuevo, o haber que hacerla. Y si el hijo tiene algún problema, hay que solucionárselo, porque si se quería convertir y no lo pudo hacer por un tema cualquiera que sea, hay que solucionarlo. Pero después de todo esto, viene acá la Torá en contarnos uno de los momentos cruciales, que es la entrega de la Torá, la entrega de los 10 mandamientos. Entonces dice que en el tercer mes, después de que los israelitas salían de Egipto, ¿cuándo es el tercer mes? ¿Quién me puede escribir en el chat cuál es el tercer mes? En el primer día del mes llegaron al desierto de Sinaí. Bajó de Yashlishi, Latzet Bnei Israel Me'eret Mitzrayim, Bayom Hazeh Bau Midbar Sinai. ¿Están por allí? ¿Cuál era el tercer mes? El primer mes es el mes de Nisan. Salieron en Nisan. Entonces, si dice el tercer mes de la salida de Egipto, ¿de qué mes está hablando? ¿Alguien propone algún otro mes? En nuestra página están las listas. Muy bien. Sivan, ¿en qué mes se entregó la Torá? Nisan, Iyar, Sivan. Entonces, el primer día del tercer mes es el primer día del mes de Sivan, o sea, en Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh llegó el pueblo de Israel al desierto de Sinaí, preparados para recibir la Torá. Y entonces acampó Israel frente a la montaña. ¿Cuál montaña? La montaña de Sinaí. Entonces Moisés subió a Dios, subió a la montaña a encontrarse con Hashem, y Dios lo llamó desde la montaña y dijo, esto es lo que debe decir la familia de Jacob y comunicar a los israelitas. Acá hay algo muy importante, dice, Moshe Alá el Elohim, Vaikra Elav, Abaye, Mina Ar, Lemor, Kotomar, Leveit Jacob,
betagir le Bnei Israel. ¿Por qué dice la familia de Jacob y los hijos de Israel? Esto le vas a decir a la familia de Jacob y le vas a comunicar al pueblo, a los hijos de Israel. Dicen los sabios que la familia de Jacob se refiere a las mujeres y los Bnei Israel se refiere a los hombres. En general, Bnei Israel es todo el pueblo, pero cuando se dice Beit Jacob, junto con Bnei Israel, se refiere a la casa del pueblo de Israel. ¿Quién es la casa? La mujer. Entonces, aquí, dicen los sabios, Akadosh Baruj Hu trata de hacer, como todo esto es un proceso similar a la creación del hombre, cuando Dios creó al hombre y le entregó su trabajo en el Gan Eden. Esto que está pasando aquí, que es la designación del pueblo de Israel para recibir la Torá y llevar la palabra de Dios al mundo y rectificarlo, es una rectificación del pecado de Adam Rishon. ¿Y por qué fue el pecado de Adam Rishon? Porque Dios habló solamente con Adán. La mujer no lo escuchó, solamente vino la serpiente y le dijo a la mujer lo mismo, pero con una sutileza. Dios le dijo a Adán, no vas a comer de este árbol porque si no vas a morir. Entonces vino la serpiente y le empujó a la mujer contra el árbol y le dijo, viste, tocaste el árbol y no te moriste. En realidad no era que no lo podía tocar, sino que no podía comer del fruto. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre tocar y comer? Tocar significa una relación superficial que no llega a incorporarse. Comer significa hacer que eso pasa a ser parte de uno mismo. Entonces, el conocimiento, ese que implica la unión con el árbol del conocimiento del bien y del mal, es algo que no podía llegar a realizarse correctamente hasta que no llegaba el Shabbat. Y esto fue unas horas antes de Shabbat. Entonces, en este caso, Dios le dice primero a la mujer, dice, avisarle a la mujer, a las mujeres y también a los hombres, pero primero a las mujeres para que no haya problemas, que escuchen exactamente y esta vez nadie les pueda cambiar las palabras de Hashem. Dice, ustedes vieron lo que hice en Egipto llevándolos sobre alas de águilas y trayéndolos hacia mí. Ahora, si me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial para entre todas las naciones, aun cuando todo el mundo es mío. Beatá in shamoa tishmeu, bekoli ushmartem et briti, beitem li sgula, mikol ha'amim ili kol haaretz. Dice, y ahora, si van a escuchar mi voz y van a cuidar mi pacto, no sé por qué no está escrito. Ah, sí, acá está. Serán para mí un pueblo especial en todas las naciones, aun cuando todo el mundo es mío. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les debes referir a los israelitas. Vetem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Ele adevarim asher tedaber el Bnei Israel. Entonces, estas son las palabras previas, las advertencias que le tiene que decir Moshe al pueblo de Israel para recibir la Torá. Entonces convocó a los ancianos, bajó del monte y le transmitió todo lo dicho por Dios. Todo el pueblo respondió como uno y dijo, todo lo que Dios ha hablado, nosotros haremos. Naase benishma. Eso es lo que le gustó a Kadosh Baruj Hu. Primero vamos a hacer, no importa si no entendemos, después vamos a escucharlas como es la explicación.
Y Moshe llevó la respuesta del pueblo de vuelta a Dios. Y entonces todo el pueblo, Dios le dijo a Moshe, vendré a ti en una nube densa, de modo que todo el pueblo oiga cuando yo te hable. O sea, el pueblo no le podía ver allá, pero lo iba a escuchar. Entonces creerán en ti para siempre. Moshe le comunicó a Dios la reacción del pueblo. Entonces, ¿qué significa creer en Dios? Significa creer en Moshe. No alcanza solamente con saber que existe Dios, como dicen muchos, sino que si uno cree en Dios, significa que cree en la Torah, cree en lo que dice la Torah y lo que dice el líder del pueblo de Israel. Entonces Dios descendió sobre el monte Sinaí a la cima de la montaña, convocó a Moshe a la cima de la montaña y Moshe ascendió. Vayeret Abaye el Ar Sinai, el Rosh Aar, Vaikra Abaye el Moshe, el Rosh Aar, Vayal Moshe. Y Dios le dijo a Moshe, vuelve abajo y advierte al pueblo que no deben cruzar el límite a fin de ver lo divino, porque esto causará que muchos mueran. Nadie se podía acercar a la montaña, tenía que haber un cerco. Los sacerdotes que usualmente se acercaban a lo divino deben también santificarse, o de lo contrario enviará destrucción entre ellos. Moshe le replicó a Dios, el pueblo no puede subir al monte Sinai. Tú ya les advertiste de establecer un límite en torno a la montaña y declararla sagrada. Vayomer Moshe la valle, Eloi Ujala Amla Alot la Ar Sinai, Kiata Edota Benon Banu Lemor Ekbel et Ar Bekidashtu. Entonces, acá vemos el significado de Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Separado. Aquel que no está capacitado para ingresar en ese lugar, no puede entrar. Vayeret Moshe el Am, Vayomer Aleem. Entonces, en el Beit Knesset, cuando se escuchan estas palabras, Vayeret Moshe el Am, Vayomer Aleem, estamos frente a la declaración de los 10 mandamientos. Entonces está dicho que Dios habló una sola voz, dijo todos los mandamientos juntos. Y entonces el pueblo recibió toda esa información, no la pudo soportar, y sus almas partieron. Dios lo resucitó y les dijo solamente el primer mandamiento. Yo soy Dios tu Señor que te sacó de Egipto del lugar de la esclavitud. Anoji Abai Eloqueja, Asherot Tzitija, Menet Mitraim, y Beit Abadim. Y nuevamente el arma salió. Se la volvió a traer. Segundo mandamiento. Lo Yeleja Elohim Ajerim al Panay. No tendrás dioses ajenos adelante mío. Y volvió a salir. Entonces Dios le dijo a Moshe que baje y Moshe, el pueblo también le dijo, vení, explicanos vos. Entonces Moshe escuchó todo lo que había ahí arriba y bajó y le explicó. Ya vamos a explicar un poquito después de leer estos 10 mandamientos, que generalmente creo que muchas religiones los cambiaron, por lo menos en parte. Una sola letra, una sola punto que se cambie de estos 10 mandamientos, ya deja de ser. Entonces, esos eran los dos primeros mandamientos. Yo soy Hashem Eloqueja, que te sacó de la tierra de Egipto, del lugar de la esclavitud, de Beit Abadim, la casa de la esclavitud. No representes a tales dioses con ninguna estatua, no tendrás ningún dios delante de mí.
o imagen tallada de cualquier cosa en el cielo arriba, sobre la tierra abajo, en el agua debajo de la tierra. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer fotos, hay determinadas formas de dibujar personas o animales o plantas que se puede hacer, pero hay, si se hacen estatuas o imágenes talladas de cosas que están representando cosas espirituales, entonces eso está prohibido. Y si decimos que esa estatua está representando a un dios que hay en un árbol o que hay en un animal o en una persona, eso es lo que está prohibiendo este mandamiento. לא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. Entonces, todo el Betacnún está parado, mirando hacia donde está la Torá, donde está leyendo, y tenemos la sensación de que estamos recibiendo la Torá de nuevo. Y así es como tiene que ser, que uno recibe todos los días de nuevo la Torá. No te inclines ante tales dioses ni los adores. Yo soy Dios tu Señor, un Dios que exige adoración exclusiva en lo que respecta a mis enemigos. Tengo en cuenta el pecado de los padres para sus descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquellos que transgreden son considerados enemigos. Lota Sele Japesel, perdón, Lotis Tajabe Laem, te vas a inclinar, a posternar entre ellos, Velota Tam, y no los vas a adorar, no los vas a servir, y Anojía Valle lo queja que el Caná es un dios celoso, o queda Gon Abot Albanim, porque tengo en cuenta el pecado de los padres sobre sus descendientes a la tercera y cuarta generación. Al Shlishim y al Rubim de los que lo odian. Mas para los que me aman y cumplen mis mandamientos, muestro amor durante miles de generaciones. Leosé Gesed la Alafim, de Babai y le Shondrei Mitbotai. No tomes el nombre de Dios tu Señor en vano. Este es el cuarto mandamiento. No permitirá que él, perdón, es parte del tercero. Dios no permitirá que él que tome su nombre en vano quede impune. Lota se et Shem Abaye lo queja la Shab y lo inaque Abaye et Asher sa et Shemi la Shab. ¿Ok? Entonces por eso es tan importante cuidar los nombres de Dios, no decirlos, no escribirlos, sobre todo no usarlos para nuestros propósitos personales. Para usar un nombre de Dios solamente está permitido para hacer la tefilá, la plegaria a Dios, para leer la Torá, o aquellos que saben usar los nombres, que son puros y santos, y están autorizados, los pueden usar. Recuerda el Shabbat para cuidarlo. Zahor et Yom Shabbat le Kadeshó. Y está acá esta explicación. Puedes trabajar durante los 6 días de la semana y hacer todas tus tareas. Sheshet Yamim Tabot Beasita con la espeja. Mas el sábado es el Shabbat para Dios tu Señor. No hagas nada que constituya trabajo. Esto te incluye a ti, a tu hijo, a tu hija, a tu esclavo, a tu criada, a tu animal, el extranjero que esté en tus puertas. ¿Sí? Aquellos que viven en la tierra de Israel y no son judíos y quieren vivir de acuerdo con las leyes de la tierra de Israel, tienen que cumplir el Shabbat. Los judíos también lo tienen que hacer fuera de la tierra. ביום השביעי שבת להווי אלוקיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדיך, במתך, ובנתך, בגרך אשר בשעריך. Fue durante los 6 días de la semana que Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todos los que están en ellos, mas descansó el sábado. Por consiguiente, Dios bendijo el día del Shabbat y lo hizo santo. Entonces, el que cuida el Shabbat
está proclamando que Dios hizo la tierra, que Él es el dueño de todo. Esa es la importancia del Shabbat. ששת ימים עשה אביי את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אביי את יום השבת וקדשהו. Cuando decimos, hacemos el kiddush, pronunciamos el nombre. De todas maneras, el nombre Abayá nunca se pronuncia, se dice otro nombre. Porque incluso nadie sabe cómo se pronuncia, cómo es la pronunciación de cada una de esas letras del nombre de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, entonces vivirás mucho sobre la tierra que Dios tu Señor te da. Kabet etabija betameja, leman yerujun yameja, al adama sherabay lo queja nataleja. Acá vemos se puede hacer una pequeña comparación con los preceptos de los Benei Noach y los preceptos del judío, y es que, salvo el tema de Shabbat, todo lo demás es muy parecido. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no declares como testigo falso contra tu prójimo. Cabé de tabija betimeja, de mañi de meja, a la dama llega vaya de lo que es anteneja. Este es el anterior. Entonces, el sexto, ¿cuál es? Lotirzaj. El octavo, el séptimo, ¿cuál es? Lotin af. No cometerás adulterio. Adulterio